muchísimas gracias por este espacio y por estar en esta sesión de Tech for Good Series. Me siento muy, muy contenta de tenerte y de tener la oportunidad de platicar con vos y escuchar de tu experiencia y de tus ideas alrededor de este tema. Pues esta es una entrevista breve, un poco para que nos contés de tu trayectoria, de cómo has llegado a este mundo de la tecnología, cómo empezaste a trabajar con blockchain. Tal vez para los mortales, ¿qué es blockchain? ¿No? O sea, dicho de una forma muy sencilla, para empezar, si quieres, con estas dos preguntas. Claro, muchísimas gracias, Nelly, por la invitación. Un gusto estar con tu auditorio. Y sí, si quieren, les platico un poquito cómo llegué al tema de blockchain y de ahí explico qué es blockchain. Mi formación es economista y mi carrera profesional la inicié en temas de desarrollo social. Y posteriormente recibí la invitación para incorporarme al área de tecnologías del sistema de administración tributaria aquí en México, la agencia que recauda impuestos. Y ahí estuve en la Administración Central de Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, en el área financiera, evaluando proyectos tecnológicos. Y a partir de ahí siempre me mantuve estante o atento a todo lo que sucedía tecnológico. Y fue en 2015 donde me incorporé al Ministerio de Finanzas, o a la Secretaría de Hacienda aquí en México, en la agencia que se encarga de proteger el ahorro bancario de los depositantes. Es el Seguro de Depósito, conocido como IPAP en México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y ahí tenía la encomienda de analizar las mejores prácticas de depósitos, de seguros de depósitos en el mundo. Entonces hacía diversos análisis y analizaba muchas notas periodísticas, muchos papers que publicaban los seguros de depósitos en el mundo, y ahí se empezaba a hablar acerca de Bitcoin, acerca creo que se empezaba a hablar sobre cripto, ¿no? Pero Bitcoin tenía el mayor foco por ahí 2015, 2016. En 2017 dejé, digamos, de leerlo y quise saber un poquito más, ¿no? O sea, ya en términos prácticos. Y ahí fue donde un amigo que estudiaba su doctorado en ciencias computacionales, y con un grupo de amigos en general, cuando cruzó un Bitcoin, empezó a valer más que una onza de oro. Que estamos hablando por ahí de marzo, abril de 2017, dije, ok, pues ya estuvo bueno de teoría, quiero saber cómo funciona realmente, ¿no? Y fue ahí donde, como todos, empecé, bueno, espero que así sea con todos, fui de poquito en poquito haciendo compras pequeñas, no sé, en ese entonces serían como $5, ¿no? Y a través de esa experiencia de ir haciendo compras a través de estos exchanges, donde cambias dinero tradicional o el denominado dinero fiat, lo cambias por cripto, pues ya la experiencia se vuelve como que más aterrizada, ¿no? Más en carne propia, ¿no? Entonces, pues tienes los incentivos necesarios como para aprender más, para instruirte, pues porque finalmente es tu dinero, ¿no? Que cuesta muchísimo trabajo ganarlo. Y fue ahí donde pues me llamó muchísimo la atención. La verdad que para mí, siendo economista, fue descubrir mucho del andamiaje que no se ve, ¿no? Que siempre con las teorías macro, las teorías micro, suena muy bonito, muy elegante, muy complejo, todos los modelos matemáticos para explicar por qué actuamos como actuamos, por qué consumimos lo que consumimos, por qué las empresas producen lo que producen, por qué decidimos ahorrar, por qué invertimos, etcétera. Pues sí suena muy elegante, pero ya cuando te vas hacia
el andamiaje fino, pues ves una complejidad que no necesariamente en una licenciatura, incluso yo creo que ni en una maestría lo notas o lo estudias. Y fue ahí donde coincidió con que hubo algunos recortes, unos cambios en el gobierno, y dije, bueno, pues llega en un muy buen momento, y decidí asociarme con este amigo que me había explicado sobre Bitcoin, y y con mi esposa también nos asociamos, hicimos una consultoría sobre blockchain, y ahí pues, ya fue meterme realmente de lleno. Ahí estoy hablando de noviembre de 2017, y fue muy interesante. Ahí con esa consultoría trabajamos para el gobierno de Costa Rica, para la Agencia Alemana de Cooperación, algunas universidades en México, dimos capacitación a empresas en México, también a la agencia de café en Costa Rica, porque querían hacer la trazabilidad de café y que pudieran tener mejores precios. Ellos no le querían competir a Colombia en cantidad, quieren competirle a Colombia en términos de calidad. Entonces, por ahí con algunos sellos que tuvieran alguna relación, o que se pudieran apoyar, mejor dicho, con la tecnología de blockchain. Fue muy interesante. Y esta consultoría duramos trabajando de 2017 a septiembre de 2019. En 2019 yo acompaño a mi esposa a hacer un curso a Holanda, y ahí se realizaba en agosto de 2019 la Blockchain Week de Berlín, y se iba a presentar una propuesta. Bueno, los fundadores de Ava Labs, que es la empresa que desarrolla la tecnología de Avalanche, y dije, pues es una oportunidad que no se da todos los días. Estaba yo en Holanda, a Berlín la verdad es que era relativamente fácil ir, más fácil que moverme de México para allá, ya estoy aquí en Europa. Y ahí conocí al fundador de Ava Labs. Ya había tenido interacción con la comunidad de Avalanche a través de Telegram. Y ahí, después de hacer, digamos, un par de meses antes, yo ya venía colaborando, haciendo algunas traducciones, mencionando algunos posibles casos de uso en América Latina o la comunidad en español. Y ahí es donde me invitan a incorporarme en ese entonces como Community Manager para la comunidad en español. Y dije, bueno, me parece una propuesta interesante, y listo, regresé de ese viaje de Berlín, que fue muy, muy, muy bueno, esa Blockchain Week de Berlín. Regresé con trabajo, y ahí fue donde ya tomamos, en esa consultoría cada quien decide tomar rumbos diferentes, y a partir de ahí, de septiembre de 2019, yo formo parte de Ava Labs, y he estado pues aquí participando con la comunidad en español. Actualmente me enfoco más a desarrollo de negocio, es decir, identificar casos de uso, personas que estén interesadas, personas y también empresas, gobiernos, corporaciones que quieran incorporar o que quieran conocer sobre cripto, sobre Web3, incorporarlo a sus procesos. Y bueno, vaya, esa es mi historia detrás. Para no aburrirlos, voy a saltar ahora al tema de qué es blockchain. Y blockchain es toda esta consenso de que las computadoras se puedan poner de acuerdo, ¿no? Sin que haya un único punto de falla. Es decir, el dinero digital existe desde los 70s, 80s. ¿Cuál es el problema? Que tú siempre, para transferir valor de una persona a otra, de una persona a un banco, etcétera, siempre tiene que haber un intermediario. Siempre tiene alguien que tiene que estar validando que yo tenga los fondos suficientes y que se le acrediten a la otra persona, ¿no? Digamos que siempre se necesitaba
ese intermediario para solventar el problema del doble gasto. Es decir, que yo no le esté pagando con el mismo dólar a Nelly y con el mismo dólar a Arturo, ¿no? Sino que siempre haya alguien en medio que esté dando fe de que yo tengo los recursos que digo tener y que estoy haciendo los pagos con los recursos que ostento. Y blockchain, ¿qué es lo que viene a solventar? Viene a solventar esos dos temas. Uno, que los bancos siempre han sido una fuente de ataque, ¿no? Porque si hackeas un banco, pues te puedes llevar con los ceros y unos que representan dinero, ¿no? Dinero digital, y que se vuelva más competitivo, más abierto el tema de transferir valor. Es muy similar a lo que se vivió con Internet, cuando teníamos estas corporaciones muy jerárquicas y cuando había muchas barreras de entrada para acceder y para difundir información. Llega Internet y las barreras de entrada para difundir y acceder a información se caen, ¿no? Porque ya se democratiza este acceso a la información. Es muy similar, ahora lo estamos haciendo con el valor, ¿no? Con dinero, pero no solamente con el dinero como lo conocemos, ya sea dólar, peso, quetzal o lo que sea, sino también con todo lo que se puede representar digitalmente, es decir, las acciones, los derivados, las opciones, todo lo que se tradea en bolsa, pues la bolsa también es un ente que realiza esas mismas tareas de verificar que lo que yo digo que tengo efectivamente exista y que funja como este intermediario que dé certeza, ¿no? Con blockchain se está construyendo también todo ese andamiaje que no requiera que haya un intermediario, sino que solamente se confíe en matemática y en los protocolos de consenso de blockchain, ¿no? Entonces, sin irme tanto a la parte técnica, digamos que son estos dos pilares los que fundamentan a blockchain, que es que pueda transferirse valor sin necesidad de tener intermediarios, como que se pueda democratizar tanto el acceso a servicios financieros sin necesidad de un intermediario, ¿no? Y digamos, el adendum a esto sería que no hay un único punto de falla, ¿no? Ya no se puede hackear a los bancos, ¿no? Digamos que es un riesgo muy latente que se hackeen a los bancos, y con blockchain eso no existe porque es un sistema distribuido en donde son copias, no vamos a decir infinitas, pero sí múltiples copias de la misma base de datos que da fe de lo que yo estoy trasladando de una persona a otra, de una persona a una institución, etcétera. Haya certeza y que por primera vez pues estemos viendo que se puedan enviar en remesas sin intermediarios que se estén llevando el 10-12% del valor de esas remesas, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy concreto. Correcto. Oye, y en todos estos años, ¿qué has visto, qué ejemplos has visto que te inspiren del uso de blockchain para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, para un impacto social y económico? Porque normalmente se ve como blockchain como algo elitista o muy separado o muy de un grupo, pero estoy segura que hay muchos casos del uso de esta tecnología que puede traducirse en beneficios y en mayor inclusión para todos, ¿no? Claro, totalmente. Mira, se vienen a la mente muchos. Me voy a regresar a 2018, cuando trabajamos con la Agencia Alemana de Cooperación y el Instituto de Café de Costa Rica. Lo que te permite hacer blockchain también es certificar matemática y computacionalmente que algo es único y que se le pueda dar trazabilidad a ese bien, ¿no? Es decir, que yo pueda tokenizar una cosecha de café, ¿no? Y que eso le dé certeza a un comprador en Alemania, a un comprador en Japón, a un comprador en Corea, que ese café, a través de un código QR,
tiene toda la información de quién la sembró, en qué condiciones la sembró, y toda esta fuente de información que se le va incorporando, y así no solamente confía en una certificación, digamos, que da un tercero, ¿no? Sino confía en la información que el mismo productor está virtiendo en esta blockchain, ¿no? ¿A qué voy? Que ese caso de uso, por ejemplo, lo que buscó es que los cafetaleros de Costa Rica pudieran obtener una prima más alta por su cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el código QR aquí van a tener sus bolsas de café de exportación para Alemania sobre todo y para Asia, y van a contener toda la información de, como te comenté, quién lo producía, bajo qué condiciones se producía, y que pudieran, digamos, verificarlo si tú querías viajar a Costa Rica, saber en qué parcela había estado y de dónde había salido, ¿no? Entonces, es un caso a lo mejor un poco que tal vez para el comprador promedio suene muy romántico, pero que en términos tecnológicos no implica mayor reto. Se puede hacer sin mayor problema, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos interesantes, pero también hay otros ejemplos como el tema de las remesas, ¿no? Que ya hay remesas, hay circuitos en corredores. Obviamente conozco más el corredor México-Estados Unidos, ¿no? En donde pueden estar mandando remesas y ahorrándose el 10-12% que los medios tradicionales les están cobrando, ¿no? Pueden estar comprando tarjetas de regalo en Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, y se las mandan tal cual, compradas con cripto, ¿no? Y que esas tarjetas de regalo la puedan comprar por cualquier bien o servicio que esté dentro de Amazon. No solamente de Amazon, por decir ¿no? Hay soluciones como Bitrefill o CryptoRefills que te dan desde tiempo aire, también hacia otros supermercados incluso. Vi por ahí que, por ejemplo, que Soriana ya estaba por ahí, algunos otros supermercados, ¿no? Entonces, pues tú ya estás comprando de manera, saltándote todos los intermediarios, ¿no? Que te van a dar también un tipo de cambio castigado. También el tema de las remesas, pues es un caso muy, muy particular, con muchísimo potencial por todas las fricciones, por todo el volumen que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí es un tema en donde como el reto, digamos, es educar hacia los migrantes que envían remesas hacia sus familias, ¿no? Pero, insisto, técnicamente y los productos están ahí, es solamente de dar a conocer estas alternativas, y que poco a poco, te digo, algunos supermercados, algunas cadenas comerciales lo están haciendo, y que poco a poco dan esas alternativas, y que son bastante interesantes. Y por último, por mencionar tres grandes productos o servicios que se están construyendo y que tienen un impacto que mejora la calidad de vida de las personas, es en América Latina este tema de una falta de inclusión financiera muy fuerte, muy grande. 1 de cada 2 habitantes adultos de este país no tiene acceso a servicios financieros, y por otro lado hay 110 líneas telefónicas de celular por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, si tú pones estos números, pues resulta que si tienes una wallet de tu teléfono y recibes en esa wallet cripto, tú puedes estar teniendo acceso a servicios financieros por toda esta capa que se llama de finanzas descentralizadas, que se llaman DeFi, y que puedes tener acceso a servicios financieros de ahorro, de préstamo, crédito, ¿no? Y obviamente la penetración que se ha tenido ha sido no tan grande como quisiéramos, pero vaya, DeFi lleva 3 años en el mercado,
¿no? Y que tal vez las personas que lo utilizan, sobre todo de estas personas que son no bancarizadas, se ha dado no comprando Bitcoin, tal vez, no comprando alguna cripto, como en el caso de Avalanche, de Savax, sino a través de la compra de las llamadas stablecoins, ¿no? Que es USDT, USDC, Celo Dólar y demás, ¿no? Son formas en las que tal vez en México, porque hemos tenido la fortuna, entre comillas, de tener una moneda más o menos estable, ahorrar en dólares no ha sido la mejor estrategia para los mexicanos, porque vaya, en 10 años se ha devaluado 50% la moneda. Pero si lo comparas con Argentina, con Venezuela, con otras economías de la región, las personas realmente se están salvaguardando su integridad financiera a través del ahorro en dólares, ¿no? Porque si ahorras en pesos argentinos o ahorras en bolívares, pues se diluye totalmente con la inflación, ¿no? Entonces en México estamos en una situación como un happy problem, ¿no? De que la moneda se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Yo recuerdo que en 2010 andaba más o menos por los 10 pesos por dólar, ahorita andamos por los 20, ¿no? Y que pues muchos van a decir, oye, pues es que pues, se ha devaluado 50%. Sí, en los últimos 10 años. Es devaluaciones que se tienen mensualmente en otras economías y que ha hecho que se desarrolle mucho más rápido estos ecosistemas, ¿no? Entonces, yo diría que sí, en el caso de México es muy particular porque tenemos este corredor de remesas, pero una moneda en la cual es medio paradójico, pero resulta que la gente sí confía en el peso, ¿no? Comparado con el peso argentino o con los bolívares venezolanos, ¿no? Entonces, es una amalgama que se da en América Latina, pero que yo creo que da al menos las alternativas para que la gente que no está bancarizada pueda ahorrar. Y yo creo que en el próximo par de años se va a dar muchísima alternativas, muchísima facilidad para que la gente que recibe remesas, que quiera ahorrar, que no está bancarizada, tenga alternativas en donde se sienta, pues realmente con su celular, se sienta muy cómodo en estar ahorrando, invirtiendo, o incluso dando prestado dinero, ¿no? Cuando sabemos que hay esta brecha que hay con la banca tradicional, en donde la persona que no está bancarizada no se siente cómoda yendo a un banco, ¿no? Por diferentes razones sociales, culturales, antropológicas, si lo queremos ver así. Y que estas herramientas que en México se dan, por ejemplo, con se me fue el nombre, el acrónimo en inglés son roscas, en español son las tandas. Con las tandas, ¿no? Que son estos ahorros comunitarios, ahorros colectivos, tú lo puedas hacer dentro de blockchain con tu teléfono celular sin que te des cuenta de que hay toda esa complejidad y esta tecnología detrás. Es un proceso que se va a dar, un proceso natural, y refiriéndonos a esto, otra vez a este 2010, ¿no? Cuando tú le enseñabas en 2010 a tus papás, a tus tíos, a personas mayores a utilizar WhatsApp, era súper complicado, ¿no? Era muy, muy complicado. O mandar un SMS era, tal vez en 2010 ya era un poco sencillo. Mandar un video. O mandar un video, ¿no? Y ahora todos los días te mandan el violín de buenos días y no les tuviste que enseñar nada de qué hay detrás de WhatsApp. Simplemente abren su WhatsApp y están intercambiando información. Esto se va a dar a través del tiempo. Yo calculo, no es una apreciación personal, que en el próximo par de años pudiéramos estar teniendo esta misma facilidad para intercambiar valor a través del teléfono celular, como lo fue entre 2010 y 2015, esta explosión donde de repente era muy complicado enseñarles a gente mayor
a utilizar WhatsApp ahora, donde ellos son los administradores del grupo de la familia y te están spameando todo el día, ¿no? Sí, sí. Oye, y tengo que preguntar, Sí. aunque sé que blockchain es un mundo mucho más grande que las criptomonedas, pero tengo que preguntar sobre estas, por ejemplo, Terra, Axie Infinity, el desplome de Ethereum y de Bitcoin. O sea, ¿qué crees vos que está pasando? O sea, esto es una crisis, bueno, que también lo estamos viendo en la bolsa, ¿no? O sea, también hay crisis en la bolsa de valores, o sea, Estados Unidos y de otros países, la mayoría de los países. Entonces, no es un tema exclusivo para cripto, pero definitivamente las caídas, casi el 50% que ha tenido, pues son preocupantes, y pues muchos están diciendo que este es el fin de las criptomonedas, y bueno, y este es el caso de Terra o el caso de Axie Infinity, claro, que también preocupa, ¿no? Decir qué es lo que está aquí, qué está pasando. También el mundo de los NFTs, que también corren en blockchain. Entonces yo te pregunto, ¿vos crees que estas son expresiones naturales de cualquier sistema financiero? No, pues entonces también los dólares se falsificaban, ¿no? Entonces todo sistema financiero tiene sus, ¿cómo decimos aquí en México? Sus bromeles, no. Sus altibajos. Sí, altibajos, sus problemas. Claro. Sí, es una muy, muy buena pregunta, y yo creo que es una pregunta obligada, y que yo creo que la mayoría de las personas tienen esa duda, y yo creo que hay que hacer un poquito un zoom out, ¿no? Verlo a 10,000 pies de altura es lo que está pasando, porque estamos en un contexto global súper complejo. Estamos en medio, pues parecía que ya finalizaba la pandemia, pero seguimos como que no se sabe bien qué onda con la pandemia. Ojalá estemos terminando la pandemia, pero en 2020, como respuesta a la pandemia, aproximadamente el 30% de los dólares que existen al día de hoy se imprimieron de la nada en 2020, ¿no? Cuando tú le preguntas a un colega economista o a la persona normal, le dicen, oye, pero el dólar, ¿en qué está? Que tiene respaldo. Y tú puedes escuchar N cantidad. Creo que cada persona va a tener una respuesta diferente, o tal vez exagero, pero la verdad es que hay muchísimas respuestas diferentes. Hay personas que te dicen, está vaqueado o está respaldado por oro, ¿no? Eso terminó en 1971. A partir de 1971 únicamente tiene el respaldo de la confianza de las personas, ¿no? Con toda una sinergia alrededor de los llamados petrodólares, ¿no? Donde para que había en 1971, cuando se dio de facto un default del gobierno de Estados Unidos, donde no pudo entregarle el oro que estaba respaldado a ciertos dólares que poseía Francia, y dijo, no te puedo dar el oro que mencionan esa cantidad de respaldado, exactamente esa cantidad de dólares que tú tienes, y hacen un default de facto, ¿no? Tipo Argentina, tipo Venezuela, ¿no? Que es poco cacareado, poco platicado, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, a partir de 1961, únicamente a través de la gran engrane, del gran motor dólar, ¿no? Entonces, viniéndonos con la historia, ¿no? De repente tú puedes de 2008 se empieza a, digamos, la maquinita de hacer dinero, como decían nuestros papás, o como yo llegué a escuchar en la carrera, pues la maquinita de hacer dinero se empezó a imprimir más dólares, ¿no? Digo, digitalmente. Y eso, digamos que tiene su pico desde mi punto de vista en 2020 como respuesta a la pandemia, donde el gobierno de Estados Unidos imprime una cantidad insostenible de dólares, ¿no? Entonces, digamos que es una complejidad macro muy, muy amplia, y que Bitcoin tiene como su origen en 2018 la respuesta a la crisis global originada por los malos manejos de deuda, los malos manejos crediticios,
los malos manejos de las calificadoras que certificaban como con grado AAA bonos basura, ¿no? Y que Bitcoin viene a ser como esta respuesta de un gobierno, perdón, de un dinero que no dependa del gobierno, ¿no? Porque es bien interesante porque si siempre la economía ortodoxa, la economía neoclásica te dice que los mercados son competitivos y los mercados a través de la oferta y demanda van a llegar a resultados eficientes, como es el mercado de lo que tú quieras, autos, computadoras, comida, lo que sea. Y resulta que el mercado del dinero, ¿no? Que es el mercado más importante, no esté en un mercado competitivo, sino que sea una imposición del gobierno, ¿no? Y esto, digamos, que es una de las visiones que tiene Bitcoin, pero que economistas han sido Nobel como, iba a decir Keynes, pero no, es Hayek, como Hayek, él siempre mencionaba, o como Friedman, también mencionaban que no debería tener el gobierno el monopolio del dinero, que el dinero debería de emerger como resultado de estos mercados eficientes, ¿no? En donde durante muchísimo tiempo el dinero que emergió con más fuerza o como resultado de los mercados fue el oro, ¿no? El oro fue ese bien que ayudó a respaldar el dinero, el papel moneda, ¿no? Digamos que estamos en un momento súper complejo en donde estos ciclos de Bitcoin lo hemos visto en 2013, en 2018, ahora toca en 2022, acentuado por esta complejidad macro, ¿no? En 2018 el crash que tuvo Bitcoin también creo que fue como del 70-80%, ¿no? Entonces son ciclos que tiene Bitcoin por la propia estructura, por la propia oferta monetaria que tiene, que cada 4 años su oferta se reduce a la mitad, ¿no? Cada Bitcoin mina un bloque cada 10 minutos y cada 10 minutos en sus orígenes se emitían 50 Bitcoins, 4 años después fueron 25, después fueron 12 y medio, ahorita andamos en 6.75, ¿no? Y ahorita precisamente estamos a la mitad del camino. El último halving, ¿cómo se llama? O la última reducción en su oferta monetaria que se hace cada 10 minutos fue en 2020, más o menos, si no mal recuerdo, fue por abril de 2020. Ahorita estamos a la mitad y en 2024 aproximadamente, igual a través de aproximadamente mayo-junio, se da esta nueva reducción en su oferta monetaria, ¿no? Para que en el año 2140 tengamos solamente 21 millones de Bitcoin. Y digamos que se da la tormenta perfecta ahora con esta, digamos, la mitad del camino entre este halving, en donde hubo un mercado alcista, y ahorita está como que a la mitad con mucha incertidumbre, acentuado por toda la incertidumbre macroeconómica. Como bien lo mencionabas, no solamente ha sido cripto, puedes ver las acciones de Netflix, las acciones de Airbnb, las acciones tecnológicas, Zoom, todo está perdiendo 70-80% respecto a sus máximos de hace 4 o 5 meses. De Terra, que creo que sí es muy importante mencionarlo. Terra era una moneda que se le llama algorítmica, es decir, que solamente a través del suministro o compra de otra moneda, que en este caso era Luna, me parece, mantenía la paridad 1-1 con el dólar. Las monedas algorítmicas históricamente no han funcionado, pero bajo las condiciones suficientes o las condiciones correctas podrían ser una respuesta en el mediano o largo plazo. Hay otras stablecoins como Tether, USDT, que tienen respaldo en dólar, en papel comercial, bonos, etcétera. USDC lo mismo. USDC está certificado, digamos, o auditado
con mayor claridad que Tether. Hay otras monedas, por ejemplo, como DAI, que tienen su respaldo en Bitcoin, en Ethereum, y que digamos que no solamente tienen este algoritmo, ¿no? Sino que tienen assets detrás, ¿no? Igual que Celo Dólar y otras monedas algorítmicas. Desafortunadamente, en el caso de Terra, era un mal diseño desde mi punto de vista, ¿no? Digo, es fácil decirlo a toro pasado. En su momento, pues mucha gente estaba invirtiendo con Terra, pero digamos que es un problema, digamos, de diseño en donde estaba dando rendimientos del 20% anuales. Es un rendimiento muy alto, ¿no? En donde al haber una paridad no pudo mantener su paridad 1-1. Obviamente puede haber otros intentos, ¿no? En donde a lo mejor con un rendimiento mucho más bajo, con una tesorería mucho más clara, ¿no? O en donde Terra llegó a estar en el top 10 de capitalización de mercado, ¿no? Donde se pudieran manejar de una manera mucho más, menos agresiva, menos arriesgada. Creo que sería deseable, ¿no? Tener otras condiciones, ¿no? Yo insisto, las monedas algorítmicas creo que pueden ser interesantes, pero siempre sabiendo que ahí sí hay un riesgo importante comparado, por ejemplo, con otras monedas que tienen respaldo 1-1, como Tether o como USDC sobre todo. Creo que sería cosa de ver caso por caso, o casos particulares en específico, para que se tomen decisiones bien informadas, porque desafortunadamente mucha gente pensaba que era dólar tal cual, ¿no? Y desafortunadamente invirtieron más de lo que estaban dispuestos a perder, porque creían que era el dólar tal cual, no era así. Y cerraría este marco, digamos, con o esta intervención haciendo remembranza de una de las primeras recomendaciones que a mí me dieron y que yo trato de transmitir también, es que nunca pongas más dinero del que estés dispuesto a perder en cripto, ¿no? Una vez que tienes cierta experiencia, conoces un poco más a detalle, digamos, el entramado fino de cada protocolo, bueno, ya cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero digamos que no le des dinero a otra persona para que te lo maneje, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder, y que pues te mantengas al tanto de los protocolos que están trabajando para ser más eficiente, traer más acceso a servicios financieros en un entorno como el nuestro en Latinoamérica, en donde tenemos muchísimos retos, ¿no? Oye, y de último, para cerrar, ¿cuál es ese futuro que te soñas? Si yo te dijera que hay una varita mágica y considerando los patrones y tu experiencia y lo que has visto y la evolución que estás observando en la tecnología, ¿cuál sería ese futuro ideal para vos? Sí, yo creo que, como lo comentaba, el tema como ahora transmitimos información, como ahora compartimos, como ahora está democratizada. Digo, en mi caso, pues a mí también me tocó ir a la biblioteca y sacar los libros, leer fuentes, ver cuál era la referencia, irte a las fichas bibliográficas, etcétera, etcétera. Y ahora con Google o cualquier buscador puedes encontrar la información que requieras al instante, ¿no? Entonces esa transformación que se ha dado en la industria de la información, en la industria, pues sí, tal cual de la información, ¿no? Donde había estructuras jerárquicas con amplias barreras de entrada, como eran las televisoras, los periódicos, el radio, y que de repente cuando llegó Internet, tú recordarás que había, el Internet solamente sirve es un nido de pornografía, es un nido de estafas, no sé qué.
pues ya vimos que no es así, ¿no? O sea, la tecnología como tal puede ser utilizada para bien o para mal, ¿no? Digo, los aviones pueden servir para transportarte o para algo como el 11 de septiembre, ¿no? Va a pasar lo mismo con el denominado Web3, ¿no? Va a ser muy sencillo para la gente intercambiar valor sin que tu banco diga, solamente puedes hacer estas transferencias de 9 a 5 de lunes a viernes. O mándame tu tal papel para hacer esta transferencia, ¿no? El futuro que yo visualizo, no sé, 2025, que la penetración que tiene los mensajeros tipo Telegram, tipo WhatsApp o las redes sociales, donde intercambias información con tu círculo de amigos, conocidos y desconocidos también, ¿por qué no? Yo creo que se va a dar de esa forma. Por ejemplo, el caso de los NFTs fue algo muy interesante, donde el sector del arte, los artistas, tenían un problema muy grave, porque las regalías, nunca veían las regalías en su bolsillo, ¿no? Sacaban una obra de arte y el mercado secundario ellos se lo perdían, ¿no? Entonces, ahora con NFTs de música, NFTs de arte digital, la tokenización de arte tradicional, como sucedió en Avalanche con un Banksy, con un cuadro real que se tokenizó y pusieron a la venta 10,000 partículas de ese cuadro. Pues ahora los artistas no tienen ninguna barrera para tener acceso a financiamiento o todo el mercado secundario, ellos van a obtener regalías, ¿no? Entonces, ese boom que hubo en 2021 sobre todo, ahora va a venir toda una ola muy interesante, que lo mencionaste en la pregunta pasada y no lo toqué. Por ejemplo, el caso de Axie Infinity, o Infinitum, no me acuerdo cómo se llama, el caso de Axie, que todo el tema de gaming, ¿no? Que en blockchain tuvo sus primeros, o sea, Axie fue el primer caso exitoso, que se le denominaba click to earn, ¿no? Obviamente, pues al ser el primero, pues tenía ciertas áreas de oportunidad, ¿no? Que como evolucionando la tecnología, pues ahora no son estos juegos aburridos en donde tienes que pasar tiempo y solamente estar haciendo clic para tener recompensas, sino van a ser juegos como los tradicionales en donde te diviertes y adicionalmente tú vas a poder estar ganando o los artículos, los ítems de ese juego, ¿no? Como yo no soy tan gamer, pero que el casquito, que la espada, que el traje, ¿no? Ya van a ser tuyos. O sea, tú vas a estar pagando y van a ser tuyos. Actualmente con el gaming tradicional no se puede. O sea, tú lo compras, pero no puede salir de habilidad y vas a poder llegar a este tema de un gaming en el que tú eres propietario de esos activos digitales, ¿no? Y tengo el tema también de metaverso es muy interesante. Yo creo que está muy verde, muy inmaduro, pero que está trayendo la atención de muchísimas personas, de muchísimas corporaciones, muchísimos, la industria tradicional que era renuente al tema de blockchain, renuente al tema de NFTs, renuente al tema de cripto. Cuando les hablaron del metaverso, como que les hizo un poquito más de sentido. Yo creo que uno de los certeza jurídica, hay un poquito más de certeza jurídica en el tema de metaversos. Entonces yo creo que en un futuro también va a ser un aspecto muy importante en esta interrelación de metaversos, bienes digitales y blockchain y cripto, en donde, como recordarán, de 2005 a 2020, con el tema de intercambiar mensajes, intercambiar información, acceder a información, va a ser lo mismo, ahora con bienes y activos digitales, llámese dólar, llámese dinero, llámese Bitcoin, llámese casquitos de juegos, llámese espaditas de juegos, llámese como lo quiera llamar, toda esa
esa amalgama que son miles y miles de millones de dólares que están ahí ociosos o con muchísimas fricciones para su intercambio, van a estar en blockchain con una facilidad muy similar a lo que tenemos ahora al intercambiar información. Súper. Pues estamos viviendo tiempos súper interesantes y qué bueno y qué gusto me da conocer personas como vos que están en eso y que están aprendiendo y además compartiendo y colaborando y sobre todo creando. De verdad, muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista, por tus palabras y por compartir un poco de lo mucho que sabes de este tema. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Cualquier cosa, estoy en Twitter con Ricardo Oruca, con K, y la blockchain donde trabajo, Avalanche-ESP, también en Twitter. Nos va a dar muchísimo gusto estar intercambiando opiniones o dudas con tu comunidad. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias.